Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos a la clase, perdón, a la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes. Iniciamos presentándoles el documento correspondientes a la tarea correspondiente a esta semana número 3 de esta unidad número 3 coincidentemente. Y en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 3 gramática, y vamos a ver el subtema número 3 English Future Be Going to. Entonces vamos a ver el futuro en inglés con la forma going to. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones del mismo. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 3, tema 3 para poder desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. El tiempo futuro con going to se usa más para, ustedes tienen que completar para qué se usa o en qué casos nomás se usa el tiempo futuro con una forma going to. El siguiente dice el futuro will se utiliza para hablar de, igual tienen que proporcionar la información pertinente. La siguiente dice escriba 3 oraciones utilizando la forma going to. Tienen que hacerlo tanto en español como en inglés, ya saben cómo tienen que hacer esto. La siguiente dice escriba 3 oraciones utilizando la forma will, igual, tanto inglés como español tienen que hacerlo. Recuerden que el trabajo tiene que ser 100% escrito, claro y ordenado, para lo cual ustedes tienen que hacer, aplicar la rotulación en su hojita de trabajo para poderlos identificar a qué semana, a quién pertenece la tarea. Ahí tienen toda la información pertinente. Eso se lo hacen en la parte superior y obviamente a continuación ustedes desarrollan el contenido de su tarea. Ustedes ya saben cómo tienen que hacer. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones en función del contenido de la tarea. Y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema English Future Be Going to, correspondientes a la semana 3 de fecha 28/5 del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 28 de abril del 2025. La fecha límite de entrega es el 12 de mayo del 2025 y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 16 de mayo. Es que tienen, ya saben, el 12 de mayo es la fecha límite para la cual ustedes tienen que presentar esta última tarea, perdón, esta obviamente última tarea de la unidad número 3. Vamos a iniciar, una vez que se les ha explicado el contenido de su tarea, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a su material de apoyo y la explicación pertinente en función de este tema. Y vamos a hablar del English Future Be Going to. En inglés existen fundamentalmente dos formas de expresar el futuro, existiendo diferencias notables entre ambas. Hablamos de la forma, en primer lugar, de la forma going to y de la forma will. Las dos son las formas que nosotros utilizamos para describir qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Usamos generalmente la siguiente fórmula cuando en las oraciones, para estructurar oraciones, cuando utilizamos la forma going to. Primero tiene que estar estructurado, primerito tiene que ir un verbo to be. Luego tiene que ir la forma going to. Y por último tiene que ir un infinitive verb o un verbo en infinitivo. Esa es la estructura que tiene que tener una oración, pero para oraciones que van a suceder muy pronto o para expresar un plan que se tiene. Ojo, con esas características. El going to nos sirve para acciones que van a suceder. ¿Que van a suceder qué? Muy pronto. Esas son las características fundamentales. O para expresar un plan que se tiene. Mientras que usamos will, se usa para expresar una promesa, una predicción o algo que se quiere hacer en el futuro. El going to es más preciso, el will divaga más. En cuanto a la forma going to, el tiempo futuro con going to se usa más comúnmente en el lenguaje hablado cuando se quiere hacer referencias al futuro inmediato, es decir, a algo que está por ocurrir. Por ejemplo,
She is going to pay with a credit card. Ella va a pagar con una tarjeta de crédito, dice. Algo que está por ocurrir. I am going to drop of my prescription over there. Ya habíamos visto en clases anteriores qué significaba over there. Más lejos. Le da una determinación que está mucho más lejos. Ya. Voy a dejar mi prescripción médica allá, dice. Entonces ya están bien lejos. También se emplea para hablar de intenciones o planes para hacer algo. For example, tenemos I am going to learn English. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula de la oración? Primero tiene que tener un verbo to be. Un verbo to be. Luego la fórmula going to. ¿No es cierto? Y por último tiene que tener un verbo, perdón, un sustantivo en infinitivo. Un verbo en infinitivo, perdón. Tiene que tener el verbo en infinitivo y de esa manera tendría la estructura de la oración. Tenemos la siguiente, I am going to learn English. Voy a aprender inglés, dice. Pues ahí, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos dice la regla? Se emplea para hablar de intenciones o planes de hacer algo. Se forma con el verbo to be conjugado para las personas correspondientes seguido del going to y del verbo base. Por ejemplo, tenemos el verbo to be más la forma going to y más el verbo base. En este caso, el verbo base es pay, que es pagar. Entonces tenemos I am going to pay, yo voy a pagar. You are going to pay, tú vas a pagar. He is going to pay, él va a pagar. She is going to pay, ella va a pagar. It is going to pay, eso va a pagar. We are going to pay, nosotros vamos a pagar. You are going to pay, ustedes van a pagar. Y they are going to pay, ellos o ellas van a pagar. Ahí tenemos la conjugación, en este caso con el verbo to be y la forma going to más un verbo base. En cambio, con will, el futuro con will se utiliza para hablar de decisiones que se toman mientras se está hablando. For example, I need to get my medicine. I will go to pharmacy tonight. ¿Qué es lo que dice? I need to meet my medicine. Estoy hablando, dice, necesito comprar mi medicina. Pero ahí mismo yo le digo, o me doy una respuesta yo mismo, y digo, I will go to pharmacy tonight. Iré a la farmacia esta noche. Entonces ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Están tomando decisiones mientras está hablando. La siguiente, I need some cash. I will pay with my debit card and ask for cash back. Dice, necesito algo de efectivo, pagaré con mi tarjeta de débito y pediré efectivo de vuelta. También se usa para decir predicciones de carácter general. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente estructura. Dice, I am sure it will rain tomorrow. Estoy seguro de que va a llover mañana. Es decir, una predicción, no sabe si se cumplirá o no. Gerardo Gómez will win the elections. Gerardo Gómez va a ganar las elecciones. Puede ser, como no puede ser, es una predicción. El verbo, en este caso, el will se forma con el verbo will más el verbo base. Entonces aquí tenemos la siguiente conjugación. En esta parte tenemos tenemos I will pay later, you will pay later, he will pay later, she will pay later, it will pay later, we will pay later, you will pay later y they will pay later. I will pay later, que dice, él pagará, yo pagaré después. Entonces ahí, bueno, ahí le van determinando cómo obviamente funciona con el verbo will, perdón, sí, en este caso con will, como nosotros podemos determinar el futuro. Entonces, will, ¿qué es lo que hace? Determina una vagacidad en cuanto a las decisiones de futuro, a los planes de futuro, a las predicciones, mientras que con going to si va a lo preciso. Con going to, cuando nosotros utilizamos con going to, significa que algo va a suceder o tiene que suceder. Y son las características fundamentales en cuanto a estas dos perspectivas del English Future, tanto con going to como también con will. Entonces queda prácticamente explicado el desarrollo de la presente clase. Iremos ya ampliando en las siguientes semanas, iremos ampliando en los siguientes niveles, pero hasta aquí obviamente se desarrolla la presente clase. Espero que les sirva mucho esta pequeña explicación en cuanto a a las dos formas de la estructura del futuro en inglés. Señores y señores, que tengan un excelente día, un excelente resto de semana y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase.